En la clase de hoy pues estaremos hablando sobre la ley de voltaje de Kirchhoff o KVL y sus aplicaciones en circuitos en serie. En esta sección del curso estaremos hablando sobre la ley de voltaje de Kirchhoff o como la llamamos abreviadamente KVL. Adicional a la ley de Ohm, que es la ley más básica de electricidad, pues existen otras dos leyes que complementan la ley de Ohm. Una de ellas es la ley de voltaje de Kirchhoff o KVL y la otra es la ley de corriente de Kirchhoff o KCL. En términos de la ley de voltaje de Kirchhoff, esta establece que en un circuito o en un lazo cerrado de un circuito, la suma que yo hago en los voltajes en ese lazo debe ser igual a cero. Ese es un concepto que cuando discutimos la ley de Ohm lo vimos, pero no le llamamos ley de Kirchhoff, ¿verdad? Pero lo estábamos haciendo intuitivamente. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en este circuito tengo 4 resistencias en serie y si yo sumo los voltajes individuales, me tiene que dar, ¿verdad?, al voltaje de la fuente. Y eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Eso lo habíamos, pero no le habíamos llamado ley de voltaje de Kirchhoff, pero esencialmente cuando hacemos esa suma de los voltajes individuales y corroboramos que me da el voltaje de la fuente, en el método práctico, pues básicamente estamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff o KVL. Pero ¿cómo la aplicamos eh, efectivamente? Pues efectivamente yo tendría que hacer un lazo, ¿verdad? Porque este circuito es un lazo cerrado, ¿verdad? Que constituye una fuente, una batería con 4 resistencias. Si yo lo voy a expresar en términos de ecuación, pues generalmente, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, que es la que yo utilizo, es empezar por cualquier punto del circuito. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Por cualquiera y usted va sumando los voltajes según el voltaje que se encuentre, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues ya este circuito tiene asignado, ¿verdad?, las polaridades, más o menos. Siempre el más se pone por donde entra la corriente, así que la corriente entra por aquí, así que es más menos, la corriente entra por aquí, así que es más menos, y entra por aquí, así que es más menos. Así que la polaridad de los voltajes pues lo establece la corriente. Siempre se dice que es positivo por donde entra la corriente. En el caso de nosotros en este ejemplo, pues ya las polaridades estaban dadas, asignadas, así que lo que hago es sumar, ¿verdad? Dejamos este puntito para comenzar por aquí, pero puedo comenzar por cualquiera de ellos y entonces empiezo y sumo más, porque ese fue el signo que me encontré, VR1. Voy a la próxima resistencia, entré por el más VR2. Voy a la próxima resistencia, entré por aquí, más VR3. Voy a la próxima resistencia, entré por aquí, más VR4. Voy al próximo elemento, que es la fuente, pues entré por el negativo, menos V. Y lo igual a cero, porque la ley de voltaje de Kirchhoff o KVL indica que cuando yo haga esa sumatoria de voltaje en un lazo cerrado, lo debo igualar a cero. Por lo tanto, cuando despejamos por V, ¿qué obtenemos? Pues echamos la variable V para el lado derecho de la igualdad y obtenemos que V nos da la suma, ¿verdad?, de V1 más VR2 más VR3 más VR4, lo mismo que ya habíamos establecido cuando estábamos discutiendo la ley de Ohm, pero no le estábamos llamando ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Así que si yo sumo los voltajes individuales en ese circuito me da el voltaje total de la fuente. Eso es todo lo que indica la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Algo que ya habíamos estado aplicando, pero no le estábamos llamando por su nombre. Por ejemplo, digamos que tenemos este circuito donde nos piden que hallemos el voltaje a través de la resistencia 2, VR2. Y entonces nos dan de datos que hay 5 voltios en R1, que hay 3 voltios en VR3 y la fuente que es 12.
Pues si hacemos el KVL, la ecuación del KVL, el lazo, Kirchhoff, y empiezo por donde yo quiera, ¿verdad? Si empiezo por acá abajo, pues entonces tendría menos 12, que es lo que tengo aquí. Voy al próximo elemento, que es la R1, por donde entro, por aquí, más 5. Próximo elemento, más VR2, que esa es la que no conozco, más VR3, que es 3 voltios, igual a 0. Así que si despejo por VR2, el 12 pasa positivo al otro lado de la igualdad. Lo pongo aquí, el 5 pasa negativo y lo pongo ahí. Y el 3 pasa negativo y lo pongo aquí. Y tendría que sería VR2, 12 menos 5 menos 3, 4 voltios. Así que aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, pues si yo tenía 12 voltios en mi fuente, ¿verdad? Y 5 se quedaron en R1 y 3 se quedaron en R3, pues entonces la diferencia sería el voltaje que cayó en la resistencia VR2. Y eso quien me lo dice es hacer un KVL o una ecuación de voltaje de Kirchhoff. Tenemos aquí un ejemplo del libro de la clase. En este circuito serie también, aquí me dan unos datos sí y otros no. Miren, me dan el voltaje de VR1, que es 3 voltios. No me dan el valor de R1, se me lo piden. No me dan el valor de R3, se me lo piden. No me dan el valor de VR3, se me lo piden. Y el valor de VR2 tampoco me lo dan. Sí me dan la corriente del circuito, que es 9 miliamperes. Así que como con esos datos yo calculo esas cantidades que me están pidiendo ahí. Entonces, para la R1 aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? VR1 es igual a I por R1. Pues esa la despejo por R1, ¿verdad? Dividiendo el voltaje entre la corriente, que fue lo que hicimos aquí. Y tengo esas dos cantidades, sí, tengo el voltaje a través de R1, que es 3 voltios, y la corriente de todo el circuito, como en serie, es 9 miliamperes, es la corriente que es la misma por todas las resistencias. Así que 3 voltios entre 9 miliamperes, tengo 333 ohmios como la resistencia R1. Si quiero el voltaje en la resistencia 2, pues tengo la corriente, porque me dan la corriente total, y la R2 también me la dieron, que es un K, así que es 9 mili por un K. Ahí es aplicar ley de Ohm normal. Y en el caso del voltaje R3 y la resistencia 3, pues ahí yo tendría que hacer un KVL, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Volvemos acá al circuito. Si yo empiezo por aquí, por ejemplo, puedo empezar por cualquier sitio, pues el KVL sería, si empiezo por aquí me encuentro más 3 voltios. Luego por aquí, más VR2, que nos había dado 9 mili por un kilo, 9 voltios. Y más VR3, que esa es la desconocida. Y cuando llego acá, negativo la fuente, 15. Y que si despejo por VR3 me va a dar 15 positivo menos 3 menos 9. Así que estamos hablando 15 menos 12, 3 voltios. El voltaje en VR3 es 3 voltios. Así que conociendo eso, puedo entonces aplicar la ley de Ohm. R3 igual a VR3 entre I, ¿verdad? Y me da 3 voltios entre 9 miliamperes, lo mismo que me dio la R1, 333 ohmios. Así que con esto terminamos esta sección de la ley de voltaje de Kirchhoff o KVL.